¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video sobre Postgres. Este video sale tarde por múltiples motivos, pero principal es que nos tocaba declarar impuestos. Son dos empresas, así que el impuesto anual, ustedes saben que siempre es un estrés, comunicaciones con el contador, revisión de documentos y estas cosas. Amén de todas las cosas que nos han pasado estos días en Lima por la situación de las marchas y las cosas que ya saben. Para aquellos que no están en Perú, nos encerraron el día martes, nadie salía a la calle, en fin, una desgracia. Así que, en realidad, contra el tiempo, estamos sacando este video para darles un video semanal, siempre con un poquito de información, y estábamos un poquito a la casa de tema, o sea, sobre qué hacemos, porque los temas que nos proponen trabajar, que nos propusieron en la clínica Postgres y que nos piden por el canal de WhatsApp de Postgres Perú, ameritan miniseries de estos 3 o 4 capítulos, como ya hemos hecho varios, ¿no? Un tema de funciones, un tema de Postgres para BI o para bases de datos muy grandes y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, el caso es que la iluminación sobre el tema me llegó ahora en la mañana cuando en el canal de Postgres en español en Telegram alguien preguntó ¿cómo puedo hacer para que una función me retorne 2 tablas? Y bueno, los muchachos les daban algunas respuestas y a mí se me ocurrieron las mías propias y hacer este videíto para compartirlas con todos ustedes, ¿no? Para empezar, en una función no se puede devolver más de un set de datos, digamos, más de un record, un set of record. Entonces, por ahí tenemos una limitación, pero sin embargo podemos encontrar vías alternas para poder solucionar esto. Y ahora les voy a mostrar 3 vías de cómo solucionarlo y no son las únicas. De hecho, hay una cuarta que me gustaría explorar más en otro video porque ya es mucho más compleja. Probablemente sea el video del siguiente lunes. Así que pasamos a compartir la pantallita como siempre. Y, uy, perdonen. Hoy día estoy un poquito más torpe de lo normal. Bueno, vamos a nuestra consola, como siempre. Ok, voy a aumentar el tamaño de las letras acá para que se pueda ver mejor. Y acá estamos en nuestro Postgres, dentro de nuestro Ubuntu Server con un Postgres 14, pero esto que vamos a ver lo podrían hacer ustedes desde un Postgres 9 sin ningún problema, o Postgres 10, ¿no? La primera forma es cómo devolvemos 2 tablas desde una función. Ok. Dado que no podemos devolver más que una consulta o un set de datos, se me ocurrió, voy a mejor pasar el editor acá y lo vamos viéndolo así. ¿Ok? Se me ocurrió que una forma de poder devolver los datos o 2 sets de datos, ¿ok? Es usar la funcionalidad de tablas temporales. Para explicar un poquito, las tablas temporales solamente viven durante la existencia de la conexión. O sea que si la conexión se abre en este momento, se crean tablas temporales y en media hora yo la cierro, todas esas tablas temporales desaparecen. ¿Ok? Pero durante el tiempo de la función, perdón, durante el tiempo de la sesión, la tabla va a estar ahí, va a permanecer y la vamos a ver como si existiera en una tabla normal. Así que lo que estamos haciendo en esta función, que como verán, es una función que retorna un entero, ni siquiera retorna un set de datos, sino retorna un entero. ¿Ok? Lo que yo hago primero que nada es limpiar mi entorno. Como voy a crear tablas temporales, la primera vez que yo ejecute esta función, se va a crear la tabla y no va a existir, pero la segunda ya la tabla va a existir. Entonces, yo para asegurarme que cada vez que se ejecute esta función, que encuentre mi entorno limpio para crear las tablas temporales, lo que estamos haciendo es un drop table. ¿Ok? Y le ponemos este comandito que es if exists. O sea, si existe la tabla tmp1, bórrala. Si no existe, entonces no se va o sea, la función no se va a abortar porque no es un error. ¿Ok? Simplemente voy a decir, ok, la tabla no existe, no hago nada. O la tabla si existe, la he borrado. ¿Ok? De hecho, si existe y la borra, no nos dice nada porque ejecuta el comando tal cual está, ¿no? Lo que nos devuelve solamente si es que no existe. Y luego de eso, lo que hacemos es nuestro create temp table, ¿ok? Con el nombre de la tabla temporal.
y la consulta que vamos a ejecutar, que como verán, en este caso es una consulta de un solo campo a una determinada tabla. ¿Ok? Entonces, luego hago mi segunda consulta para poblar la segunda tabla. ¿Ok? Y finalmente retorno mi valor de retorno, que en este caso es un 1. Acá podríamos meterle mucha más lógica para poder hacer control de la ejecución correcta de los queries, pero no me complico la vida. Ya habrán notado que cuando hago el create time table, la tabla temporal va a asumir la estructura de la consulta, que en este caso es una consulta de un solo campo, porque no necesitamos más para poder hacer este ejemplo, ¿no? Entonces, como hacemos una consulta de un solo campo, la tabla temporal TMP1 va a tener un solo campo que se va a llamar igual al de la tabla original que he llamado y con el mismo tipo de datos. Igual pasa en el caso de la tabla temporal número 2. Entonces, vamos a copiar nuestro código y primero que nada vamos a ver qué tenemos acá en nuestro entorno, perdón. Y como verán, no tenemos esas tablas TMP1 y TMP2. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es correr un query a docparagraph, que es una tabla que ya hemos usado. Docsparagraph, ¿ok? Que ya hemos usado varias veces en diferentes ejemplos. De hecho, anécdota al margen, realmente el video de hoy día era sobre el uso de índices en campos de texto, pero verán que he estado jugando ahí un poquito con el tema de párrafos de textos, pero no me sale el ejemplo, así que lo estoy investigando más. Pero bueno, para no salirnos del tema. Vamos a poner nuestra función acá. Ya está creada nuestra función, ¿ok? Nuevamente nuestra relación de tablas, no tenemos nada. De hecho, vamos a darle la completa. No tenemos nada, ¿ok? Así que vamos a ejecutar nuestra función. Se ejecutó la función y lo que me ha retornado es el número 1, porque acuérdense, y regreso al código de la función acá, que básicamente mi función pues lo que hace es retornar solamente este número entero, ¿no? Pero lo que debe haber pasado es que se han creado estas dos tablas temporales de las cuales estábamos hablando. De hecho, verán acá que nos han salido dos notas en la ejecución de la función que dice, ok, que la tabla TMP1 no existe, así que está omitiendo el ejecutar el comando del drop table, ¿no? Vamos a ver ahora qué nos dice acá, si aparecen nuestras tablas. Ok, miren, aparecen acá. Antes no existían estas tablas, ahora ya aparecen y evidentemente están en un, ¿cómo se llama? En un esquema diferente que es el esquema de tablas temporales. Y deben de tener la data que yo estaba llamando. TMP1 solamente hacía, vamos acá, hacía una consulta a un campo que se llama par serial, que lo que tiene son números seriales. Y acá está. Acá están los números seriales de esos párrafos que he estado procesando, ¿no? Ok, de hecho, podemos consultar la estructura de TMP1. Es un solo campo de tipo Begin. Ahora, tenemos también TEM2. Acá está TEM2. Son unos MD5 de párrafos. Ok, y esto está guardado en un varchar, si mal no me equivoco. Si vamos a la descripción de la tabla temporal 2, verán que está ahí un varchar de 256. Así que hemos ejecutado una función que me ha devuelto dos tablas como consulta, pero en tablas temporales. Ahora, nuevamente, esta tabla, luego ustedes, de que ejecuten la consulta, ya pueden hacer el select para extraerlos, o perdón, cuando ejecuten la función, ya pueden hacer el query, el select, o la consulta, como quieran llamarlo, para poder llamar a estas tablas temporales que han guardado la información. Pero cuando ustedes cierren la conexión, que es lo que voy a hacer ahorita, me voy a salir del PSQL y voy a volver a entrar. Primero que nada se van a dar cuenta que ya no están TMP1 y TMP2. ¿Qué es lo que yo les decía? Estas tablas temporales solamente van a vivir durante el tiempo en que mi sesión esté abierta. Si quiero regenerar el resultado, lo vuelvo a correr y ahora ya tengo mi tabla, ¿no? Si lo vuelvo a correr por una segunda vez, porque le paso parámetros y hago otros queries y cosas adentro, ya no me sale
el mensaje de que está omitiendo el drop table, porque en este momento sí ya lo encontró, lo dropea y después lo crea con la consulta para poder mostrar los datos, ¿no? Así que esa es la primera manera en la cual nosotros podríamos tener una devolución de dos tablas. Voy a hacer un stop un ratito para cerrar las ventanas. Ya retornamos. Ok, entonces así devolvemos o obtenemos el resultado de dos sets de datos a partir de correr una sola función. La segunda alternativa. La segunda alternativa es básicamente una introducción para la tercera. Y es, vamos a retornar una cadena de texto muy grande. Y acá con ciertas limitaciones, en el sentido que la cadena va a ser tan grande como dos elementos. Lo que nosotros le digamos a Postgres que puede devolver y lo que el lenguaje de programación en la forma con la cual se conecta a la base de datos permite. Evidentemente no es para retornar millones de registros, ¿ok? Esto es a lo mejor para retornar unos cuantos cientos de registros de estructuras muy simples, pero de tal manera de que nosotros podamos tener los dos resultados, reconocerlos. Pero como los vamos a recibir como una cadena de texto, luego lo que nosotros nos va a tocar es hacer desde nuestro lenguaje de programación una pequeña función que lo que permita es cortar esa información, o sea, hacer un, ¿cómo se llama? Hacer un parseo de esa cadena de texto, ¿ok? Así que básicamente a diferencia de la otra alternativa, lo que nosotros vamos a hacer acá es, creamos una variable que va a ser del tipo text, que en este caso lo voy a llamar retorno, y tenemos una variable que se llama fila, que es un record, o sea, una estructura de una consulta, ¿ok? Vamos a abrir nuestra cadena con un carácter que nos va a indicar acá está entrando o acá empieza una tabla. ¿Ok? No un registro, sino una tabla. En este caso yo voy a decir la tabla empieza con un corchete. ¿Ok? Hago mi consulta a la tabla. ¿Ok? Evidentemente cada registro se va a hacer un loop por cada registro que se va a guardar en la variable fila, que es del tipo record. Y lo que voy a hacer es ese valor que me está devolviendo, que en este caso serial, par serial es un entero grande, lo estoy transformando a texto, lo voy a ir concatenando en mi variable. Entonces, voy a comenzar a hacer una variable con todos los valores que estoy retornando en mi consulta. Esto no está limitado obviamente a un campo, pueden ser varios campos, tantos como ustedes necesiten, tantos como ustedes luego tengan que parsear. Evidentemente, esta alternativa yo lo usaría si es que son dos consultas de un solo campo. Si son varios campos, usaría el tercer método que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Ok? Entonces, hacemos la consulta, concatenamos los resultados, lo voy separando por comas para saber en qué momento corta un valor de la consulta, y como en el último valor le va a añadir una coma, y ya no debería estar la coma, sino el carácter de cierre de la tabla, estoy haciendo este substring para cortar el último carácter de la cadena. Y luego lo que hago es cierro mi tabla y abro la segunda tabla que voy a correr en la segunda consulta. Verán que en el anterior caso hice el select a la consulta sin where, sin nada de estas cosas, o sea, jalé todos los datos, pero como acá en esta tablita tengo como 150,000 registros, dije, no, mejor vamos a hacerlo más chiquito, si no, no se va a notar bien. ¿Ok? Entonces estoy jalando solamente los 10 primeros registros que se encuentren en la consulta. Acá también estoy jalando los 10 primeros y hago exactamente lo mismo, los concateno al valor. Solamente que en este caso el campo integrity es del tipo varchar, así que no necesito hacer la transformación a texto, o sea, de manera natural se puede concatenar. Igual como al último valor le voy a poner la coma, lo quito con el substring, ¿ok? Y luego cierro la cadena. Entonces, cada tabla se abre y se cierra con un corchete y finalmente lo que hago es retornar toda mi consulta, todo mi valor, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esta función, vamos a crear esta función. Y vamos a ejecutarla. Acá tenemos
un retorno que básicamente es una cadena de texto. Acá está la primera tabla y acá está la segunda tabla. ¿Ok? Pero todo lo estamos viendo como texto y el lenguaje de programación lo va a recibir como una cadena de texto. ¿Cuáles son los límites de la cantidad de data que ustedes pueden enviar hacia un lenguaje de programación? Como les digo, depende de cómo han configurado el Postgres y cómo está configurado la librería de conexión a la base de datos que ustedes están usando. Por ejemplo, a mí, en el caso particular de Python, que es lo que más usamos, hemos logrado pasar cadenas de hasta 150.000 palabras, o sea, millones de caracteres sin mayor problema. Pero evidentemente, si acá estamos haciendo un query de varias tablas, porque esto podemos usarlo para 3, 4, 5 tablas si queremos, y muchos campos y muchos registros, entonces la cadena va a ser grande y va a ser pesada. Pero ya les toca en su lenguaje de programación, si recibimos la cadena completa, pues hacer este ejercicio de parsear este valor de texto. Ok, ¿qué pasa si es que queremos hacer esto un poquito más eficiente y trabajarlo de una manera más natural? Bueno, una opción que tenemos es hacer esto mismo, pero generar una estructura que sea interpretada por el lenguaje de programación que tenemos ya de manera natural, sin necesidad de que nosotros tengamos que parsearla. Y en ese caso, una de las alternativas que tenemos con Postgres es trabajar con tipos de datos JSON. Entonces, en este tercer ejemplo, lo que voy a hacer yo es retornar un JSON con la información de las dos consultas. ¿Qué tan grande puede ser el retorno de tipo de datos JSON? Básicamente sigue las mismas características de lo que nosotros podríamos retornar en una cadena de texto. Ok, así que nuevamente estas son alternativas que ustedes podrían utilizar para consultas que son moderadamente pequeñas, ok, o sea, de unos cuantos centenares de registros sobre una tabla. Con la ventaja de que acá podemos pasar algo más, o sea, acá vamos a pasar incluso atributos, el nombre del atributo y el tipo del atributo va a venir definido por el dato que lleva adentro, ¿no? Así que, en este caso, vamos a tener una variable que se llama retorno, que va a ser del tipo JSON, porque esto va a retornar un JSON, pero vamos a armar la cadena JSON en una variable que se llama cadena. Es decir, voy a hacer el tratamiento de los datos como si fuera un texto y luego lo voy a convertir a JSON para que finalmente el Postgres me devuelva el JSON y eso ya poder utilizarlo con todos los lenguajes de programación que yo conozco actualmente permiten pues parsear un JSON sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, como vamos a armar dos sets de datos, lo que voy a hacer es declarar un JSON principal, que en este caso se va a llamar resultado, y que le voy a decir que es un set de componentes, ¿ok? Y dentro de ese voy a abrir un componente que se va a llamar T1, que va a corresponder a la tabla 1, que a su vez va a tener varios componentes, porque dentro de sí lo que va a tener es varios registros, ¿ok? En este caso hemos hecho una consulta de los dos campos que estamos viendo, el integridad y el serial, ¿ok? Y cada elemento va a tener esos dos atributos. Estamos pidiendo los 10 primeros registros, así que de los 10 primeros registros yo voy a tener 10 elementos con el atributo integridad y con el atributo serial. Y como verán, acá lo comienzo a armar, y lo comienzo a armar como si fuera una cadena cualquiera, una cadena convencional, ¿no? Como acá ya la cadena está inicializada, voy sumando los elementos. Los elementos dentro de una trama JSON pues van entre corchetes, perdón, entre llaves, no sé cómo le llamarán en sus respectivos países a este símbolo. Acá en Perú nosotros le llamamos llaves, y a esto le llamamos corchetes, ¿ok? Los elementos ya van entre llaves y cada elemento, ¿ok? Tiene dos atributos, que en este caso uno se llama integridad, que tenemos que declarar el nombre, en una trama JSON hay que declarar el nombre del atributo, y su valor, ¿ok? Y como integridad es un tipo de datos texto, tiene que ir entre doble comilla, es parte, digamos, de la convención JSON, ¿ok? Así como el nombre de los atributos, como podrán ver. Luego, el siguiente atributo es serial,
¿ok? Y este, como es un número entero, no va entre doble comilla, se escribe directamente el número. Pero como estamos concatenando una cadena, hacemos la transformación a texto para que se pueda hacer la concatenación. Y cerramos el registro. O sea, cada registro va a venir entre dos llaves, ¿ok? Para el siguiente, dejamos una coma para avisarle al JSON que viene un siguiente elemento. Nuevamente el problema es que cuando hacemos todo el loop, al último elemento le va a dejar esta comita puesta, así que lo que hacemos es cortar de la cadena ese último carácter y cerramos nuestra primera consulta, nuestra primera tabla. ¿Ok? Y luego abrimos una segunda consulta, ¿ok? Que se va a llamar T2, que va a tener un conjunto de componentes aparte, o sea, otros registros. Que en este caso es la misma estructura del primero, solamente que en vez de tomar los 10 primeros que encuentra, estoy tomando los 10 últimos ordenados por el número serial, ¿no? Hago la concatenación, fíjense que todo va en la misma concatenación de la misma variable que inicialmente hemos creado. Cerramos esto, y esto lo he hecho a propósito solamente para que se den cuenta. Cerramos la lista de componentes del elemento T2 y luego cerramos la lista de componentes del resultado JSON finalmente que vamos a retornar. Lo que hacemos luego, aunque esto realmente podríamos habernoslo ahorrado y retornar directamente a la conversión de JSON de la cadena, pero acá nada más por orden estoy diciéndole que a retorno, que es de tipo JSON, le estoy pasando la cadena convertida a JSON. ¿Ok? Y lo retorno. Entonces lo que vamos a recibir nosotros es un tipo JSON. Vámonos a copiar nuestro código. Pegamos nuestro código acá. Y vamos a ejecutarlo. Este es nuestro retorno JSON. Ahora, como en JSON, armar cadenas JSON a mano a veces resulta un poco pesado, lo que vamos a hacer es ver si realmente tenemos un JSON bien formado, y para eso ustedes en internet van a encontrar un montón de herramientas libres que le permite parsear una trama JSON y ver si la estructura es congruente, ¿no? Entonces, voy a copiar acá mi resultado y acá verán que está mi parseo, ¿no? Mi trama JSON se llama resultado y acá está la consulta T1, que acá se va a llamar elemento T1, con un primer registro, un segundo registro, tercero, cuarto, y cada registro con el atributo integridad y serial. Evidentemente se prefiere en JSON que los nombres no sean tan largos, de los atributos no sean tan largos, sean muy cortitos, sean anacrónimos que les permitan a ustedes identificar el dato para que la fluidez de datos sea mayor y o sea, haya menos tráfico, ¿no? Pero ustedes verán que acá está, o sea, que nos permita ver de esta manera la trama, ¿ok? Que nos permita hacer el parseo y verlo de una estructura bien organizada, quiere decir que hemos organizado bien nuestro JSON. De hecho, justamente yo hago esta última parte acá para asegurarme que la conversión procede de manera exitosa. ¿Ok? Porque si no, entonces la recibiría con toda confianza, pero si está mal me saltaría un error. Bueno, acá igualito no tenemos no tenemos un exception, pero deberíamos tener una exception para poder capturar errores, ¿no? Ok. Pero esto como es inspiración para que ustedes hagan su propio código, ya se los dejo que ustedes los completen. Y bueno, así como verán, entonces podemos retornar el valor de dos consultas a través de una sola función. ¿Qué otras alternativas más podríamos haber utilizado acá? Quizás también podríamos haberlo devuelto en un XML. No me gusta, pero podría hacerse. De hecho, si ya como hemos declarado estos atributos en JSON, estamos consumiendo mucho espacio, con XML consumiríamos todavía más espacio. Ok. Podríamos haber usado dos refcursor y algunas otras alternativas de una función, utilizar la posibilidad de que tengamos parámetros de in-out, ¿no? Aunque les ahorro un poco de trabajo, el primer ejemplo que quise hacer fue
ejecutar la función y devolver dos arreglos, ¿ok? Dos arreglos anyArray, pero el Postgres me decía que no los puedo declarar como parámetros de in-out, tampoco de out, por el tipo de elemento anyArray que tenía que devolverlo record, pero si lo volvía record solamente podía devolver un valor, y yo tenía que devolver una lista de valores en cada uno de los records, entonces no me servía. Luego quise hacer lo mismo, pero en vez de declarar mis parámetros de in-out como anyArray, quise ponerle tipo JSON y me devolvió el mismo mensaje, que con JSON no puedo usar in-out. ¿Ok? Para poder devolver dos JSON separaditos. Así que por ahí les ahorro un poco el trabajo, no se puede hacer eso, pero podríamos ver otras alternativas, como les digo, para devolver dos consultas. Bueno amigos, eso es todo. Muchas gracias por habernos visto el día de hoy y los esperamos para la siguiente semana. Espero ya sí día lunes, si no quizás hagamos algo un poquito más grande por Semana Santa, para que ustedes, ¿cómo se llama?, aprovechen esos días y aprendan un poquito más de cosas de Postgres. Gracias a todos los que se han suscrito a la página de Facebook de Postgres Perú. Hemos crecido, ya estamos cercanos a 1500 personas, nos da mucha alegría eso. Los que se suscriben al canal también, hemos alcanzado ya creo 165 suscriptores. Claro, si me comparan contra otros canales que tienen miles de suscriptores o millones, evidentemente todavía son muy chiquitos, pero son 165 fieles al elefantito, ¿no? Y nada, nos vemos la próxima semana. Un abrazo y que pasen un buen día. Adiós.